Continuamos en Mesa Central y después de más de un año de negociaciones, como le decía, Canadá, Estados Unidos y México logran llegar a un pacto en torno al Telecán, ahora el USMCA. Para analizar el tema me acompañan Jesús Ugarte, Gonzalo Soto y Baude Barrientos. Bienvenidos. Susi, buenas tardes. Hola, señores. ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál es su percepción sobre este acuerdo que todavía falta que sea ratificado a finales del mes de noviembre en los 3 congresos? Que hay que buscar un mejor nombre, ¿no? Sí, el nombre, mira, el nombre, entre otras, diría yo, curioso, fíjate, porque esa arrogancia de Donald Trump, te acordarás el año pasado, incluso desde cuando era candidato, ¿no? El American First, ¿no? Primero América, creo que está plasmado en este nombre medio raro, ¿no? US, ¿Por qué? ajá. Porque empieza con US. Podría ¿no? ser Entonces USMCA. Cameus. Exacto, entonces creo que ahí se ve la arrogancia de Donald Trump. Y bueno, el jueves pasado comentábamos aquí con Naye, con Abraham todavía, teníamos confianza en el sentido de que aunque sea a última hora Canadá iba a entrar, se iba a sumar al acuerdo trilateral, cosa que ocurrió y lo cual es muy positivo para México, tú lo comentabas, falta la aprobación de los diferentes congresos, el Congreso de los 3 países, creo que es muy importante. En el mejor de los casos, por ahí comentaba Robert Lighthizer, el representante de comercio de Estados Unidos, que sería en marzo, en febrero o marzo, cuando el gobierno de Estados Unidos, más bien el Congreso de Estados Unidos, pudiera avalar este nuevo acuerdo. Es decir, esto podría irse hasta a la primera mitad del siguiente año. ¿No? Y ya que mencionabas esto del nombre, creo que de cierta manera le da pues un triunfo político, ¿no? El decir que de cara a las elecciones. Ajá, porque dice, terminé con el Telecán está muerto, como decía Peter Navarro hace unos momentos, y aunque igual y solamente tenga algunas modificaciones, pues el que se le haya cambiado el nombre ya no tenga la palabra libre comercio, de cierta manera es un triunfo para él. Y es ahí, digamos, si uno revisa los medios en Estados Unidos, sobre todo entre ayer en la noche y hoy, quienes opinan más bien a favor o quienes están en la oposición del gobierno de Donald Trump, lo que mencionan es, esto no necesariamente es la muerte del Telecán. Se retomaron muchísimas cosas del acuerdo, se cambiaron otras, pero no podríamos decir, digamos, políticamente hablando, para él podría ser muy rentable haberle cambiado el nombre y no necesariamente, sin embargo, quien ve y quien conoce de estos temas, sabe que se retomaron muchas cosas del Telecán original. La base está exactamente. Ahí. Y además nos vamos a regir de aquí seguramente a la primera mitad del siguiente año con el Telecán exactamente. todavía. Telecán está vigente. Claro. Exactamente. Así es. Si no, y además de ello, se incorporaron muchos elementos del TPP, que bien recordamos fue el primer acuerdo comercial del cual se retiró a Estados Unidos en el primer día completo de trabajo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Entonces, en realidad, que tú digas una desaparición total del Telecán, no lo es. Y no nada más eso, sino que se incorporaron muchos elementos importantes del TPP-11 que en su momento él mismo había criticado y que rechazó sacando a Estados Unidos de esa negociación. Baude. El quitar los términos de libre comercio, eso sí, está siendo pues honesto de parte de Estados Unidos, ¿no? Porque ahorita ya no estamos hablando de un tratado de libre comercio, porque el que diga eso, que es el nuevo Telecán, TLC, no es así. O sea, porque se están implantando, o bueno, en el caso sobre todo me refiero en la cláusula 232. En el caso específico del acero. O sea, tus socios comerciales no los tratas así. Tienes un tratado de libre comercio y les aplicas aranceles o les aplicas cuotas. Por ejemplo, en el caso de autos dices, bueno, es que tienes derecho hasta exportar 2.6 millones de autos. El siguiente auto le voy a aplicar aranceles eso creo que ya van en contra del espíritu de libre comercio. Por eso me refiero de que es un ejercicio de honestidad de parte de Estados Unidos. Pero eso es la producción actual y de todos modos existe el espacio, me parece que es de un 40% adicional para poder... Entonces decía que hasta dentro de 2 años se podría alcanzar esta cifra de 2.6. Exactamente, es como 40% adicional. Sí, pues no lo restringes a tus socios, ¿no? Bueno, a tus socios. Y desde el minuto 1, bueno, refiriéndote a temas deportivos, desde que comenzó la renegociación en agosto del año pasado, Estados Unidos tomó el balón y siempre estuvo en la ofensiva, y México y Canadá, pues simplemente pues que no cayeran tantos goles, ¿no? Y ya vemos los resultados. O sea, la verdad, fue una goleada a favor de Estados Unidos.
fue estrepitosa, y en el caso de México y de Canadá, pues se trataron de limitar los daños. O sea, vamos a poner así las cartas sobre la mesa. Pues en el caso de México pues, es el mejor tratado que pudimos tener. Haber sacado. ¿Sí? Por el desbalance entre las dos economías. Y Canadá igual. O sea, Canadá estuvo contra las cuerdas y fue lo mejor que pudo hacer ante tanta presión de parte de Estados Unidos. Dijo, bueno, te doy un acceso del 3% al mercado de lácteos, pero déjame el capítulo 19. Se dedicó a limitar sus daños. Entonces, ¿ustedes creen que Estados Unidos sale ganando y México y Canadá de cierta manera están en desventaja? ¿No fue un ganar, ganar, ganar? Yo creo que fue un ganar, ganar. Creo que discrepo con lo que comenta Baude. Pues yo creo que todos cedieron, es decir, ganan y ceden a la vez. Por ejemplo, vemos el caso de Canadá. Este aplazamiento, esta dificultad en las negociaciones de llegar a un acuerdo, finalmente se rompió pues este hecho. Al ceder, en este caso Estados Unidos cedió, es decir, ¿en qué cede Estados Unidos? Con la cláusula sunset. La cláusula sunset cede también en el tema del capítulo 19, que es muy importante, que tiene que ver con la solución de controversias. Ese capítulo que te marca, de alguna manera, con el cual puedes lograr un acuerdo extrajudicial en materia de competencia desleal, en materia de cuotas compensatorias. Es decir, ahí tuvo que ceder. Recordarás que Estados Unidos señalaba de manera enfática que eso violaba su soberanía. Sin embargo, cedió. Es decir, una cláusula 19-20 se quedaron como tal. A cambio de eso, pues Canadá tuvo que ceder. Es decir, tuvo que abrirse. Aquí estamos viendo. Tuvo que abrir su mercado de lácteos. Y también la cláusula sunset. Esto no solamente aplica para México, aplica también para Canadá. ¿Qué quería Estados Unidos? Que cada 5 años prácticamente se cancelara el acuerdo comercial, borrón y cuenta nueva, revisión, lo cual, pues esto generaba mucha incertidumbre, esto era muy desventajoso. Entonces, yo creo que todos, si vemos los tres involucrados, pues tuvieron que ceder, ganan, pero ceden. Esto así son las negociaciones, así son los acuerdos comerciales. ¿Qué opinas, Gons? ¿Ganar, ganar, ganar o si sale ganón Estados Unidos? A ver, yo creo que es ganar y después medio ganar y medio ganar. Porque, a ver, 2 puntos. Yo sí creo que en el caso, como decía Chucho, todos cedieron en alguna parte. Creo que las cesiones particulares de Estados Unidos no me parecieron tan grandes como en algunos otros casos. Por ejemplo, en el caso específico de Canadá, el mercado lácteo es uno de los más protegidos y es una de las joyas. Muy cerrado. Y es una de las joyas económicas sí, de muchas de las provincias canadienses. Entonces, esa cesión es importante. Creo que la cláusula sunset a mí siempre me pareció una especie como de bluff así al estilo póker. No lo fue al final de cuentas y creo que 16 años, si bien es un periodo, Chucho, para que las empresas puedan planear bastante hacia adelante, también yo sí creo que aquí entramos en un proceso de desinstitucionalización del comercio bilateral o trilateral. ¿A qué voy con esto? Cuando tenías un TLCAN fijo, pues entonces podías construir a partir de él. Aquí yo no sé qué tanto puedas construir a partir de un acuerdo que sabes que en menos de 2 décadas vas a tener que volver a revisar. Pues creo que ese es un asunto importante. Y en el caso particular de México, creo que en particular el tema de los salarios, ¿no? Que un cierto porcentaje ya de los vehículos fabricados en la región tienen que ser de fábricas donde se paguen más de 16 horas, por lo menos $16 la hora. Digo, eso está muy lejos de lo que está pasando aquí. Aún así, creo que la industria automotriz mexicana es sumamente competitiva y que va a seguir produciendo y que va a seguir armando, pero definitivamente las reglas del juego cambian. Y hay otro punto aquí que yo sí quisiera tocar, que a mí en lo particular también me parece importante y hoy, hace rato, se ha escrito mucho en las últimas horas al respecto. 2 profesores de gobierno, uno de Cornell y el otro de Harvard, de Gustavo Flores Macías y Mariano Sánchez Alanquer, publicaban en el New York Times una columna donde decían que hay un tema importante, que es que con el nuevo acuerdo se eliminan los paneles de expertos para la mayoría de las resoluciones de disputa entre inversionistas y gobiernos, para la mayoría de las industrias que involucran al acuerdo, con la excepción de energía y telecomunicaciones y con algunos paneles bilaterales que sí quedan en materia, por ejemplo, de dumping. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas de las disputas entre gobiernos e inversionistas se van a resolver en las cortes locales, lo cual no es desafortunadamente no tenemos el mismo acceso a la justicia en Estados Unidos, en Canadá, que en México. Y esa parte sí nos pone en desventaja
en la parte judicial, en la parte jurídica y en la aplicación del Estado de Derecho. Claro. Y regresando al tema del sector automotriz, hace unos momentos platicaba con Jaime Roche de Moody's Investor Service, quien decía que pues a lo que se había llegado pues era algo negativo tanto para México como para Canadá y a las empresas, más bien para las empresas en México y en Canadá que se van a tener que adaptar a este nuevo esquema. Entonces, no creo que sea lo mismo ceder en el tema automotriz que ceder en la cláusula sunset. Es decir, a Estados Unidos no le afecta ceder en la cláusula sunset como puede afectar al sector automotriz ceder en este sentido a México y Canadá, ¿no? Estados Unidos realmente, Susi, yo no creo que haya sido de ganar. O sea, el discurso oficial nos va a pintar el mundo color de rosa, ¿no? Que México ganó. No, sinceramente, no ven que se ganó. Lo único que se ganó es tener un tratado, en darse de las inversiones. Estados Unidos, ¿qué se dio realmente? Que no es poca cosa tener un acuerdo. No se dio absolutamente nada. Nada. O sea, si considera ceder, escribir una carta a Santa Claus y a partir de ahí empezar a decir, bueno, esta no, esta tampoco, eso no es ceder. Eso es exagerar las cosas. Pero, bueno, como comenta Financial Times, son fanfarronadas en el caso. En el arte de la negociación realmente lo que nos mostró fue Canadá realmente. En Ottawa el discurso oficial es que hoy México es maravilloso, el equipo negociador de México, qué bonito es, pero cuando el presidente de Estados Unidos se menciona a un tratado comercial como algo maravilloso, ahí hay que parar las antenas, porque eso fue maravilloso para Estados Unidos. Yo creo que no hay acuerdos ideales. No los hay. No hay. Nunca. Nunca los hay. Ahora, yo creo que el mercado nos habla más de lo que tú señalas ahorita, Baude. Hay que ver el tipo de cambio, hay que ver la bolsa, hay que ver... Creo que el mercado dice otra cosa totalmente diferente. Es decir, hay que ver el tipo de cambio. La alternativa era no Hace unos días rompió el piso, el dólar interbancario, el piso. Por ahí está, podemos ver lo que ocurrió desde el fin de semana. La gráfica del fin de semana, donde justo, es decir, veníamos de niveles de 18.70, se fue a un nivel de 18.51 muy temprano el día de hoy, 6 de la mañana, y bueno, recorta ganancias de alguna manera el peso frente al dólar. Digamos que cerró en 16.69. Digamos, ¿qué refleja esto? Bueno, en buena medida, y lo comentamos aquí, creo que el mercado venía descontando ya que Canadá se iba a sumar de alguna manera al nuevo Telecam, o como le queremos llamar. Aquí vemos la gráfica en lo que va del año, Susi. Vemos ese 17 de abril, que es el mejor nivel del peso en este año, cuando rompió, recordarás, el dólar interbancario rompe los 18, es el piso de los 18 pesos, llega a 17.98 bajo la expectativa de que en la primera semana de mayo, y esto por lo que comentó el titular de Secretaría de Economía, recordarás, 80% de probabilidades de que se diera un acuerdo en principio de la renegociación del acuerdo comercial. Sin embargo, no ocurrió esto y el mercado penalizó, se fue casi a un nivel de 21 pesos. Esto fue, estamos hablando ya del cierre a finales de mayo, ya a principios de junio. Y pues bueno, vemos también otro momento importante por ahí, que el tema de las elecciones, donde toca un nivel de 20, digamos que ahí venía ganando, ya venía recuperándose el peso, y hoy, el día de hoy, cierra en 18, casi 18,70 el dólar interbancario. Sí, es decir, el mercado sí de alguna manera ha descontado pues un acuerdo favorable. No es un acuerdo negativo. Si este fuera un acuerdo negativo para México, tendríamos un panorama totalmente diferente del tipo de cambio. No hay acuerdos ideales. Que ahí es donde yo no coincido, por ejemplo, en la postura tan estricta que está manejando ahorita Baude, porque dice Estados Unidos no cedió en nada. No, ganó todo. Estados Unidos ganó todo. Pero a ver, pero Estados Unidos, originalmente, ¿cuál era el plan estadounidense? Eliminar el Telecam. Cancelar el Telecam. Así es, cancelarlo. Entonces, no nada más no cancela, sino que terminamos con un acuerdo que ya lo comentábamos al principio de la mesa. No solamente se mantuvo buena parte del texto original, sí se modificaron algunas piezas clave, pero también se agregaron otras que México mismo ya había estado aceptando en las negociaciones del Acuerdo Transpacífico.
Entonces, vaya, de no tener, o sea, de pasar de la amenaza real, de no tener un acuerdo de libre comercio trilateral, perdón, en acuerdo de comercio punto, a pasar a tener uno bilateral, a pasar ahora a tener uno trilateral, creo que ahí sí hay un proceso de cesión. Importante. Y hay un proceso de cesión por parte del gobierno estadounidense, que es verdad, siempre fue el más beligerante, pero eso lo sabíamos desde la campaña presidencial. La forma de negociar de Trump, amenazando, intimidando. Y sobre todo con un personaje como Robert Lighthizer, que el próximo jueves en la revista Bloomberg Business Week va a poder leer un bonito perfil de él. Entonces, hay que leerlo. Haciendo el comercial, perdón. Muy bien, me parece perfecto. El tema de los tiempos, Susi. El próximo 6 de noviembre vienen ya las elecciones. Eso Se renueva. Eso es muy estadounidense. importante. Lo comento por lo que señalabas hace un rato. Para Trump era muy importante llegar a las elecciones para renovar el Congreso con un acuerdo comercial, y creo que ahí sí gana Trump. Creo que le puede ayudar de manera importante. Habrá que ver qué tanto, habrá que ver si la gente en Estados Unidos, latinos o no, anglosajones, se animan a votar por los republicanos, y los republicanos mantienen mayoría tanto en Cámara Baja como en el Senado o no. Habrá que ver. De no ser así, aguas, porque el próximo año, cuando se empezará a analizar en vistas de aprobar el acuerdo comercial en Estados Unidos, pues puede ser difícil teniendo mayoría demócrata. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el análisis del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y los retos a los que se enfrentará al tener un Congreso renovado en Estados Unidos y bueno, también en México, que ya se renovó recientemente. Regresamos.